Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, vamos a empezar a hacer la audiolectura que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios de los autores Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva. Empezamos en la página 135. Ya habíamos hablado algo en el último video, pero vamos a volverlo a leer. Empezamos con un titular que dice en las puertas de la insensibilidad. Una notica interesante allí está escrita y dice Leonidas Donsky, la huida de los insoportables dilemas humanos hacia un objetivo sonoramente formulado de lucha y a un programa para aniquilar al propio enemigo ideológico es el camino para confiar el holocausto. Nos encontrábamos en medio del desarrollo de la investigación cuando uno de los investigadores de manera azarosa centró la atención en un álbum fotográfico puesto muy delicadamente en la mesa de centro de la sala de la residencia de los familiares de uno de los victimarios. En las fotografías aparecía el hombre de la casa, como a él se refería su esposa, en diferentes fases de su vida personal, familiar y profesional. Algunas de ellas habían sido ampliadas y enmarcadas para ambientar las paredes de la residencia. En todas aparecía sonriendo mientras abrazaba a sus hijas, esposa, padres y hermanos. En ninguna fotografía faltaba la sonrisa. Estos gestos amenos se reflejaban hasta en las fotografías que lucía con el uniforme militar correspondiente a la jerarquía de oficiales, aspecto que dedujimos rápidamente al mirar el sable que portaba. Mientras hablábamos, la esposa del oficial no se cansaba de elogiar al, entre comillas, hombre de la casa, cierre comillas. Lo mismo sucedía con sus hermanos, quienes días antes aceptaron la invitación de sentarse a hablar de manera muy familiar acerca de quién años atrás era considerado uno de los mejores oficiales del ejército colombiano gracias a las acciones contundentes que realizó en contra del terrorismo, la subversión y el crimen. Una gran pintura de aproximadamente 1.20 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho ambientaba la gran sala. Las pinceladas del artista habían captado los detalles de la escena, la cual representaba a una pareja arrodillada recibiendo la bendición de un sacerdote al que solo se le veían las manos. Ella se encontraba con un vestido que le cubría todo el cuerpo. Él portaba el uniforme de gala militar. Sin ponerlo en duda, la escena correspondía al día de la boda. Uno de los entrevistadores quedó absorto con el cuadro, situación que no pasó desapercibida por la esposa del militar, quien no demoró en soltar el llanto. Cerca de un minuto duró el llanto, sin que la mujer fuera interrogada entre sollozo y sollozo. Manifestó que su esposo era el hombre más religioso del mundo, que no dejaba de asistir ningún domingo a misa, que inclusive cuando se encontraba en el área de operaciones asistía a misa, así fuera en las iglesias de los pueblos. Recalcó que su compañero ejercía autoridad entre sus hombres al hacerlos asistir a misa sagradamente como Dios mandaba. Su fervor era tan grande que entregaba su diezmo a la iglesia, independientemente de llevarle mercados al sacerdote para que fueran entregados a la población pobre, que ella misma se encargaba de comprar los alimentos. El contemplar el cuadro se convirtió en la excusa para que todos nos pusiéramos de pie y camináramos como si estuviéramos en un museo para examinar cada una de las fotografías que se encontraban colgadas en las paredes. Frente a cada retrato, los anfitriones contaban rápidamente el acontecimiento del día en que fuera tomada la fotografía. Al momento en que la esposa del militar hacía una pausa, los investigadores no mirábamos
nos mirábamos indignados mentalmente, ¿qué le íbamos a preguntar seguidamente? No era necesario. Ella misma continuaba el diálogo y apuntaba como si nos adivinara a dar respuestas a las preguntas que días antes construimos para la entrevista, las cuales por fortuna no fue necesario leer. Meses atrás, en un escenario totalmente diferente, habíamos logrado hablar con su esposo encontrando que las versiones de estos eran totalmente complementarias, como si se hubiese puesto de acuerdo para narrar las historias. Incluso los dos llegaron a llorar en un determinado momento. Solamente hubo una gran diferencia. Ella, al unísono de sus cuñados, no desaprovechaba oportunidad para echarle la culpa de la detención de su esposo o a los defensores de los derechos humanos, a la justicia ordinaria, a los comunistas y al nuevo gobierno. En un momento se dejó llevar por los impulsos y además de insultar incansablemente al presidente de la República actual y a los diálogos que se encontraban realizando en La Habana, Cuba, con las FARC-EP, pronosticó que los sables de los militares honestos y transparentes de las Fuerzas Armadas lo derrumbarían y que estos liberarían a los militares que se encontraban purgando condenas injustas en la cárcel, como era el caso de su esposo. Esa era la respuesta a una pregunta que no habíamos contemplado formularle. Después de hacer el recorrido alrededor de la sala, nos quedó la imagen de que, entre comillas, el señor de la casa, entre comillas, era un excelente esposo. No solamente lo decía su compañera, sino también sus hermanos, incluso un vecino con quien tuvimos la oportunidad de conversar. El esposo era el mejor ser del mundo, dedicado a su hogar. Cuando el trabajo se lo permitía, tan solo reflejaba pequeños rasgos del patriarcado que todavía nos gobierna a algunos. Pero su esposa e hijos lo aceptaban. Eran cosas insignificantes de acuerdo a la versión de sus familiares. Nos hubiera gustado conversar con sus hijos, pero ese día la madre, a fin de que estos no pasaran por una amargura al escuchar hablar de su papá, los envió donde una de sus hermanas. El militar, como manifestaba la esposa, era el mejor de los papás, lo cual reflejaba con caricias, abrazos y recomendaciones para que fueran las mejores personas del mundo, así como con pequeños detalles materiales como llevarles un dulce, un cuento o un libro. Además, todas las vacaciones sagradamente las disfrutaban en familia, dentro o fuera del país. Durante los últimos 3 años, antes de que lo vincularan a las ejecuciones extrajudiciales, habían pasado las vacaciones en Disney y en México con todos los gastos pagos, gracias al reconocimiento oficial por su lucha contra el terrorismo. Entre paréntesis, comunicación personal, 10 de febrero del 2015, cierra paréntesis. En un momento, mirándonos fijamente, la esposa nos convidó a preguntarle a la hermana rectora del colegio donde estudiaban los niños acerca del comportamiento y liderazgo de su esposo. No quería que abandonáramos la casa sin llevarnos la mejor imagen del militar digno a ser imitado, como ella misma y sus familiares lo repetían una y otra vez. Sin esperar a que formuláramos el gran interrogante por el que nos encontramos reunidos, la compañera del oficial abordó el tema. Ella colocó las manos sobre el fuego en defensa de su esposo y de todas las fuerzas militares. Igualmente hicieron sus hermanos. Ni el oficial o los generales serían capaces de dar la orden a sus soldados para asesinar a sangre fría a jóvenes no combatientes y presentarlos como terroristas. Los principios humanos y religiosos que gobernaban al ente castrense y a su esposo no lo permitirían. Todos los entrevistados concluyeron que esa situación era el mayor montaje que le había hecho los enemigos de la política de seguridad democrática al gobierno anterior para desprestigiarlo y a la vez desprestigiar a las fuerzas militares.
Los comunistas embajadores de Cuba y Venezuela en compañía de promotores en el país de ideas, entre comillas, izquierdosas, cierra comillas, y defensores de derechos humanos se habían aprovechado de la buena fe del presidente de la República del periodo 2002-2010, cuando éste honrosamente se atrevió a reconocer 2 casos de falsos positivos por los que le estaban acomodando con 40 muertos. Las personas de bien del país, como lo estaban haciendo, no podían permitir que se tachara de esta forma toda la tranquilidad lograda en el país durante el gobierno anterior, ni mucho menos permitir que se enlodara el accionar de las Fuerzas Armadas. El fervor de los entrevistados nos llevó a realizar un giro en la metodología que habíamos planeado para el conversatorio, dedicándonos simplemente a observar. Dejamos que los familiares continuaran expresándose frente al tema. A cambio de ello, no les solicitábamos que nos diligenciaran un instrumento que llevábamos para conocer la percepción que tienen los familiares de las Fuerzas Armadas frente a las ejecuciones extrajudiciales del presente conflicto colombiano. Además, las preguntas del instrumento las contestaron los entrevistados sin llegar a conocerlas. Al momento de abandonar la residencia, mientras nos dirigíamos hacia el aeropuerto, nos cuestionamos acerca de cómo una persona que es reconocida por su entorno social como descendiente de una reputada familia, educado en un, entre comillas, prestigioso colegio, cierra comillas, abre comillas, católico, cierra comillas, abre comillas, amable, cierra comillas, abre comillas, generoso, cierra comillas, admirado por familiares o amigos, abre comillas, buen profesional, cierra comillas, abre comillas, defensor de la patria, cierra comillas, abre comillas, excelente esposo, cierra comillas, abre comillas, padre de 3 hermosos hijos, cierra comillas, abre comillas, modelo digno de emular, cierra comillas, y quien a voz populi manifestaba defender a los colombianos, condujo para asesinar con falsas promesas laborales a campos de batalla ficticios a más de 60 jóvenes no beligerantes ni comprometidos con alguna ideología que afectara el régimen constitucional del país. La situación nos llevó a especular por algunos momentos, concluyendo que si tuviéramos la oportunidad de conversar con los coroneles Luis Fernando Borja, Robinson González del Río, Publio Hernán Mejía, Pastor Ruiz Maecha, Wilson, Henry Acosta Pardo, Javier Castro Muñoz, mayores Juan Carlos Rodríguez Agudelo, Julio César Parga, capitán César Augusto Convita y el teniente José Peña Ramírez, entre otros, quienes han confesado y han sido condenados por su participación en las ejecuciones extrajudiciales, encontraríamos que se describirían como modelos dignos a seguir, excelentes seres humanos y profesionales, defensores de los derechos de los ciudadanos y ejemplos de padres, hermanos y esposos. Esta descripción también sería la que probablemente sus familiares realizarían sobre ellos. Sin embargo, como lo evidenciamos durante la investigación y visiblemente notable en todo nuestro contexto social, entre comillas, un hombre decente puede esconder un monstruo en su interior, cierra comillas, monstruo que se gesta y va tomando tintes perversos, abre comillas, promovidos en la antigüedad por tiranos y déspotas que desplegaban la coerción y la violencia para fomentar la paz y la libertad, cierra comillas. Abre un paréntesis, Bauman y Dosky, 2015, página 31, cierra paréntesis. Meses atrás, al conversar con el oficial, concluimos que para nosotros y posiblemente para muchas personas, él podría ser considerado desde un punto de vista sociológico como una persona, entre comillas, normal. Recordamos la referencia que Leonidas Trotsky hiciera sobre Hannah Arendt, cuando en Jerusalén un psicólogo encontró
en sus estudios que Otto Adolf Eichmann, teniente coronel de la SS, no era un monstruo, sino que el responsable de la solución final del holocausto judío era un banal burócrata de la muerte cuya personalidad y actividad demostraban una extraordinaria normalidad e incluso con un elevado sentido del deber, entre paréntesis, Bauman y Dosky 2015, cierra paréntesis. Tanto el coronel del ejército colombiano como el coronel nazi se caracterizan por ser soldados apegados al cumplimiento del deber y dados a cumplir ciegamente las exigencias de estadísticas que les exigían sus comandantes y dirigentes. Para el coronel nazi, las estadísticas se alimentaban con el asesinato de judíos en campos de concentración. Para el coronel del ejército colombiano, las cifras se nutrían con asesinatos de jóvenes no combatientes en campos de batalla ficticios. La cosmovisión de los militares comprometidos en las ejecuciones extrajudiciales, percibidas en sus declaraciones ante la fiscalía y en entrevistas informales, tienen un denominador común, dos puntos, el deber cumplido. Frente a ello surge el interrogante acerca de cómo los militares victimarios precisan, totalmente convencidos, que el asesinar jóvenes campesinos, indígenas y obreros no combatientes, indefensos, procedentes de estratos socioeconómicos bajos, obedece al deber moral y social de no permitir que el castrochavismo alcance el poder en la sociedad colombiana. La insensibilidad de los ejecutores de los crímenes debía superar sus propios principios religiosos, dado que no solamente era matar personas, sino reclutar, secuestrar, torturar, trasladar, disparar a sangre fría, uniformar, acomodar armas y jurar que las víctimas se habían enfrentado con fuego y metrallada a la institucionalidad. Entre las múltiples respuestas al interrogante, la premisa de Donsky toma un gran significado, dos puntos y entre comillas. Si no tienes la fuerza para mirar a los ojos de un niño inocente, pero sabes que combates a tu enemigo, sucede algo que podríamos definir como apartar la mirada del ser humano y dirigirla a la esfera de la razón instrumental y de un mundo que altere el lenguaje, cierra comillas. Ahora un paréntesis, 2015, página 18, cierra paréntesis. Los soldados, aquellos que fervorosamente se arrodillaban con su comandante sagradamente cada semana para escuchar las palabras de su sacerdote, debieron apartar la mirada de quienes no eran sus enemigos, pero llegaban presurosos y cautivados por la promesa de un mejor trabajo, de quienes llegaban ilusionados a su propio cadalso. Punto aparte. En esta página 141 hay un titular que dice: entre el deber, la obediencia ciega y la insensibilidad. Y hay una nota del autor, de un escritor, Leonidas Dosky, que dice: hay un temor abrumador a derrumbarse o simplemente a ser uno mismo, dos puntos, el temor a la insignificancia, el temor a desvanecerse en el aire y no dejar huella alguna de visibilidad y presencia, el temor de ser como los demás. Punto aparte. Bien, en esta página 141, la terminaré, dice: sin alcanzar a ser cuestionado acerca de la razón por la cual se había prestado para secuestrar, torturar y asesinar a campesinos, indígenas, desempleados y habitantes de la calle, presentándolos como, aquí hay una nota, pie de página, la número 21, dice: el 25 de agosto del 2007, 6 militares del batallón José Hilario López asesinaron a 3 reconocidos recogedores de cartón para reciclaje presentándolos. Bueno, entonces, en la página 142 dice: subversivos muertos en combate, con palabras entrecortadas, un oficial manifestó que de no hacerlo,
Otro de sus compañeros lo habría hecho meditando acerca de las palabras que iba a decir, sin mirarnos y colocando la mirada sobre la pequeña ventana del cuarto que lo resguardaba, agregó, dos puntos, entre comillas. Para alcanzar a llegar arriba, abro corchetos y tres puntos suspensivos. De no hacerlo, simplemente sería un militar insignificante sin medallas de orden público, sin trayectoria de guerra, sin nada para mostrar para cuándo me llamarán a evaluarme para general, cierra comillas. Después de algunos segundos de silencio, un poco más sereno, agregó, dos puntos. Nuestro deber como soldados es no dejar que los comunistas se tomen el poder, ni por las armas. Nosotros somos garantes de la gente buena, de la comunidad, hacemos lo que ellos no pueden. La gente no quiere una nueva Cuba. Abro corchetos y tres puntos suspensivos. Todo estaba bien hasta que nos comenzaron a medir por resultados, por el número de bajas que le ocasionábamos al enemigo, no por sus capturas, por el número de muertos. Por eso los generales evaluaban las unidades por el número de bajas, pero el enemigo se acobardó, se amedrantó y se escondió porque lo estábamos acosando en la región y en las ciudades. Los muy miedosos se escondieron entre la población, entre los niños, entre las faldas de las mujeres, entre los abogados defensores de los derechos humanos. Cualquiera podría ser el enemigo. Él sí nos conocía por los uniformes, por nuestro peluqueado. Ellos podían saber dónde estábamos, pero nosotros no sabíamos dónde estaban y quién era el verdadero enemigo. Por eso debíamos desconfiar de todos y todos son todos. Nos ordenaron muertos y muertos les dimos. Un general nos pedía litros de, bueno, esa palabrita la hacía, litros de sangre. Hay una notica aquí que es la continuidad de la nota a pie de página 21. Dice, como subversivos, los habitantes de la calle conducidos con engaños fueron vestidos con prendas de uso militar y acondicionados con elementos de guerra. Ver en dos puntos. Condenan a 50 años de prisión a 6 militares por falsos positivos en Popayán. El Espectador, 30 de octubre del 2016. La nota a pie de página 22 dice, en la cultura militar y policial colombiana se da una importancia significativa al hecho de ser condecorado con la presea al orden público. Ver en dos puntos, oficial del ejército admite cómo participó en falsos positivos. Punto. El tiempo, 21 de abril del 2014. Aquí terminamos la página 142. Hay que recalcar algo muy importante. Se pudo hacer un enorme avance mientras la fiscalía de Eduardo Montealegre estaba activa, porque para el 2014 la fiscalía de Eduardo Montealegre estaba activa, eso permitió que muchas cosas se pudieran conocer. Pero después de ese tiempo, o sea, a partir del 2016, cuando subió Néstor Humberto Martínez Neira como fiscal general de la Nación, y luego la continuidad con Francisco Barbosa Delgado, y ahora la fiscalía interina de Marta Mancera, pues vuelve y se esconde nuevamente todo este horror, esta impunidad, y tras de esa impunidad pues obviamente todavía hay muchísimos falsos positivos por resolver, muchísimas personas por reponer, por restituirle y repararle y no volver a repetir estas acciones tan violentas, tan tristes que marcaron un país. Amigos, amigas, como siempre yo les pido por favor que puedan colaborarnos en
compartir este material con otras personas, hablarle a otras personas de la existencia de este material para que se puedan meter en YouTube y se puedan suscribir para poder seguir recibiendo el material y poderse seguir enterando de todo esto que está pasando. Esperamos muy rápidamente poder terminar de leer este libro interesante para poder continuar con otro muy bueno también. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Hasta pronto.